90.1 FM, quien nos escucha por radio. Luis Olea, ¿cómo estás? Buen día. Mario, buen día, ¿cómo estás? Es que cuando le dije me dio la cara de felicidad, tengo aquí al lado, no teníamos todavía la toma abierta, cuando le dije a Pablo, oye, ya hace frío y se antoja el mañanero con la temperatura baja. Hubieran visto la cara de perversidad de Luis Olea, ¿eh? Luis, feliz inicio de semana. ¿Cómo arrancamos la semana? Bien, fuerte, potente. Nos despertamos muy temprano y mejor no te digo ni cuántos mañaneros. Ay, chingüento, no, ni nos digas porque nos mandas a la lona, Luis. Oye, mañana, por fin no hay plazo que no se cumpla. Y ya mañana la elección en Estados Unidos. Mañana ya empezaron las votaciones. Sí, el voto adelantado ya empezó. Mañana se viene un proceso electoral muy conflictivo porque al final ahora sí que casi todas las encuestas marcan prácticamente lo que sería un empate técnico. Entonces, ¿qué significa esto? Que se va a llegar a un momento a que todo va a estar determinado directamente a quién consigue más consejeros electorales. Hay que recordar que en Estados Unidos la votación es indirecta. Uno no vota directamente a elegir el presidente, vota a los consejeros electorales para que ellos voten por el presidente. Y hay que recordar que este sistema de voto indirecto ya en su momento, cuando fue la elección de Hillary Clinton y Donald Trump, hace que un Donald Trump gane teniendo menos porcentaje de intención de voto que una Hillary Clinton. Entonces hay que ver qué sucede. Todo va a ser muy decisivo en los estados. En los estados, famosos estados Columpio, Bisagra. Oye, Luis, pues si es tan cerrado de acuerdo a la elección, de acuerdo a las encuestas, ¿qué va a pasar? ¿Qué escenario ves? Si gana Donald Trump no habrá problema, pero si pierde Donald Trump por un margen reducido, ¿cuál es tu panorama que puedes vislumbrar? Yo creo que el señor no va a aceptar el resultado y va a reclamar la existencia de un fraude electoral. Ahora sí que... ¿Tú crees que sale a decir voto por voto, casilla por casilla y tomamos la avenida Lincoln o algo así? Sí, yo estoy seguro que sí. Al final él no se va a quedar con una sensación de que él fue derrotado. Hay que recordar la elección pasada cuando gana Joe Biden, siendo él presidente, los hechos que suceden directamente en la Casa Blanca. En el Capitolio. Entonces... hay que ver un escenario donde el señor no va a reconocer la derrota. Al final, si algo tienen los populistas es que suelen no reconocer cuando el resultado electoral no les favorece a ellos. Pues ya lo vimos aquí en el caso de México en el año 2006. Oye, Luis, ¿y la economía mexicana qué afectación tendría? Porque ya el fin de semana cayó el peso ante el dólar, 4% ha caído. No sé cómo haya amanecido el día de hoy, pero con estos datos de lo que está muy cerrada la elección, pues hay preocupación. Inclusive también históricamente últimas remesas del mes pasado disminuyeron. Sí, cayeron las remesas. A ver, va a haber mucha especulación directamente en la situación de la moneda. Veníamos de un periodo conocido como el superpeso de Andrés Manuel, que aguantó muchísimo tiempo, pero también te habla de eso, que había un tema de estabilidad con Estados Unidos por la relación ahora sí que a lo mejor no tan cercana, pero sí una relación pues estable. Directamente con el gobierno de Joe Biden. ¿Qué va a pasar? Nos puede pasar un efecto similar a lo que le termina pasando a Peña Nieto. Peña Nieto, sus últimos meses, el peso mexicano se va a las nubes a comparación con el dólar, o sea que cayó mucho la moneda mexicana. Creo que algo similar puede pasar en este momento, sobre todo porque se vislumbra, ante este escenario de incertidumbre tan cerrado, se vislumbra que pues va a tener afectaciones directamente en la parte económica. Hay que recordar que Donald Trump, su política exterior, sobre todo para con México, va enfocada a la imposición de aranceles. Esto en buscar ahora sí que evitar la existencia de lo que conocemos como el nearshoring, buscar que las empresas que están en México se regresen a Estados Unidos y que en caso de ganar se viera una situación complicada para la moneda mexicana y también para la industria mexicana. Pero también por el otro lado, si llega una Kamala Harris, hay que ver qué sucede con la estabilidad política de Estados Unidos, porque también esto puede generar una variancia directamente del valor del peso con el dólar. Pues bueno, nos va a afectar sin duda no más a México. Gane quien gane, nos va a afectar. Nos va a afectar, sin duda. Sí. Por supuesto, en México nos va a afectar mucho más que puede pasar en algunos otros países. Tenemos una frontera enorme, somos sus socios principales para Estados Unidos. De acuerdo a los últimos datos, estamos vendiéndole más que propio China a Estados Unidos, que propio Canadá. México sería su socio comercial que más le vende. Entonces, si gana Donald Trump, puede cambiar un poco la balanza comercial y
también se habría afectado muchas partes del mundo. El caso de la guerra, él tiene mucho acercamiento o relación con Putin, el caso de Ucrania. En el caso de Israel, pudiese haber un cambio y una conformación de la hegemonía de cómo está la geopolítica a nivel internacional. Usted recuerda, él decidió no pagar, que no quería pagar las cuotas a la ONU, Sí. de que no iba a entrar a la OTAN, este Tratado del Atlántico Norte, en fin. Sí hay preocupación en el mundo en caso de gane Donald Trump, ¿eh? Sí, y también hay que tener algo en cuenta. Al final, Estados Unidos, aunque sea uno de los países que más contamina, también es uno de los países que por responsabilidad, hay que decirlo entre comillas, responsabilidad, ha impulsado la mayoría de los tratados en materia de protección medioambiental. Sin embargo, cuando llega Donald Trump, pues al final Donald Trump es alguien que niega la existencia del cambio climático, del calentamiento global. Se sale de los acuerdos de París. Sí, se sale de los acuerdos de París. En caso de ganar, y más con la situación tan complicada que estamos viendo por los efectos que ha generado el cambio climático, pues bueno, los acapulqueños creo ya nos hemos vuelto las mayores víctimas de este tipo de cambio de situación. Ahorita en España el fenómeno que se da igual por una situación de cambio climático. Si llega a ganar el expresidente, bueno, presidente Donald Trump, así le dicen en Estados Unidos, hay que esperar que todos los avances que se tuvieron en los últimos años en materia de cambio climático, hay que aclararlo, avances que se dieron gracias a la pandemia del COVID, fue el único positivo del COVID que redujo el tema de la contaminación, pues se pueden echar para atrás y puede que haya una aceleración en el calentamiento global. Hay que ver qué pasa. Sí, inclusive el gobierno de Estados Unidos dan estímulos fiscales para que las empresas inviertan en energías limpias, y seguramente si llega Donald Trump pues lo va a quitar. Estábamos hablando del tema de las remesas que cayeron. El porcentaje en la caída del 11.9% no se veían desde el 2012. Eso lo publica el Financiero, de cómo ha caído, como también el tema de la economía. Hay un parón en México, sobre todo ya estas encuestas que da de ocupación el INEGI, que en septiembre disminuyó la mano de obra ocupada en el país. O sea, México traemos un tema económico, un tema de generación de empleos, y el hecho que el dólar aumente nos va a afectar. Bueno, hay que recordar que los empleos perdidos por la pandemia no se recuperaron en su mayoría. En casos donde ha habido zonas de desastre natural no se ha recuperado, pues el mayor ejemplo es Acapulco. Las ofertas laborales que había antes del huracán Otis, la mayoría no se han podido recuperar. Entonces, y hay que recordar también que en un momento el presidente López Obrador, el expresidente, que ya hoy no es, hoy es Claudia Sheinbaum, presumió que habían aumentado las remesas y que se había... Como un logro de gobierno, como ¿no? un logro de gobierno. Hoy que pues la realidad nos está dando una cachetada cuando están bajando las remesas, que al final es una variable económica que no depende del gobierno mexicano, sino depende de nuestros paisanos que se van a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Pues cuando caen, al final termina habiendo un impacto porque la población en México sí tiene un sustento directo relacionado a las remesas por la amplitud de lo que representan para nosotros. Entonces, hoy que nos caen, pues sí, obviamente nos afectan mucho, sobre todo al ciudadano que tiene familiar en el extranjero y es quien recibe un ingreso a partir de estas remesas. Aunque también, en caso de las remesas, si cae el peso, pues se le... sí, al paisano le beneficia, le beneficia, pero en general nos pega muchísimo al gobierno mexicano, nos afecta de manera considerable por el pago de los intereses, aumenta todas las deudas contraídas en el extranjero en dólares, entonces pues aumenta la tasa de interés, nada más porque es por el tipo de cambio. Entonces esperemos que el día de mañana pues se dé un resultado, pues el que elijan los norteamericanos, pero si tuviéramos que elegir, pues ojalá sea Kamala Harris, ¿no? Y que la diferencia del voto sea lo suficiente para que Donald Trump pues no vaya a no aceptar y no vaya a cometer algunas cosas allá disparatadas. Sí, hay que esperar, no vaya a ser que quiera bloquear la avenida principal, algo que nosotros ya tuvimos la experiencia y los estragos económicos que eso generó, pero hay que esperar. Ahora sí que si algo ha demostrado la democracia estadounidense es que pudo resistir un periodo de Donald Trump. Yo creo que en caso de no ganar va a resistir los embates que haga pues la gente afín a Donald Trump, y en caso de que ganara un Donald Trump sé que las instituciones estadounidenses lo van a aguantar, pero eso al final nos termina repercutiendo. Para México lo ideal sería que fuera Kamala Harris la presidenta, porque al final beneficia a las negociaciones comerciales que actualmente ya se tienen y que a pesar de que no ha habido la relación más perfecta con Biden,
pues el presidente Biden, parte del Partido Demócrata, y Kamala, que es candidata del Partido Demócrata, quien era la vicepresidenta, va a continuar esta línea, o sea, de no meterse en un conflicto innecesario con México, cosa que un presidente Donald Trump, cuando ya gobernó, nos demostró que su postura era buscar generar el conflicto buscando ganancias, obviamente. Un discurso de te voy a imponer algo para que fuera a negociar, al final no nos imponían aranceles, pero sí hacía que la Guardia Mexicana se pusiera en la frontera a cuidar prácticamente que no se ingresara a territorio estadounidense. Entonces, esa relación de dominio que tuvo el presidente Donald Trump con el gobierno de México es algo que no necesitamos en este momento. Además se lo dijo, Donald Trump lo ha dicho y lo dice, que lo publicó en su libro, que él para negociar primero llega a gandalla, te descuenta, te dobla y después te pone a negociar. Y también en un discurso dijo que fue muy fácil doblar al presidente de México. Sí. Así lo dijo. No, sí, fue bien fácil doblar al presidente de México. Le dije los aranceles y puso 28,000 guardias para cuidar las fronteras. Entonces un tipo, pues, famoso buleador. Sí, el de la escuela, el que te robaba la torta, el chavo gandalla que te daba tus zapes. Eso es Donald Trump. Así nos ve a nuestros vecinos, así ve a sus vecinos de hacia el sur. Nos dan nuestros zapes y... ¿Qué? ¿Nunca tuviste un compañero o tú fuiste el buleador? No, fíjate, tú eras robusto. Tuve compañeros, pero no me molestaban por mi tamaño, creo que me tenían un poco de miedo. Sí, yo creo por tu tamaño, los que hemos sido chaparritos, ¿no? Siempre nos extraían los chaparritos. Los primeros de la fila en los desfiles o en los, ¿cómo se llaman? Los homenajes, ya el que te aventaban cosas, ¿no? Siempre el chaparrito. Por eso los chaparritos necesitamos tener esa habilidad, pues, para poder compensar lo que la naturaleza no nos dio en tamaño, la compensamos en otro tamaño. No lo sé, eso sí no lo sé. Luis, a ver, acá, te hablo de la cabeza. Eso es muy mal pensado, Luis. Pues bueno, vamos a seguir comentando información, Luis. Platicamos el jueves, ¿vienes o el viernes para ver el resultado de Estados Unidos? Yo creo que el día viernes. ¿Día viernes? Sí. Esperemos a ver si ya para esto hay una definición. ¿Qué sucede? Tuvimos también un mes, recuerdo, bueno, no tuvimos, Estados Unidos tuvo un impasse con la elección de George Bush, que tardaron un mes en decidir quién ganó la elección, así es que no es tan perfecto el sistema de elecciones, tiene más de 200 años, y veremos cómo pasa o qué sucede, en el que creo que ya, no sé si el 70% de la gente ya votó de manera adelantada, creo que es muy alto el nivel de votación allá. Es muy alto. ¿Votan por correo? Sí, votan por correo, fíjate. Es bien chistoso, se compara, yo siempre lo he dicho, el sistema electoral mexicano se creó, se fundamentó en algo contrario a todos los demás sistemas, que es la confianza. O sea, en México, como hay tanta desconfianza al sistema, se han impuesto tantos mecanismos para asegurar la certeza de la elección. Simplemente, a ver, la boleta tiene 17 marcas de autenticidad que son únicas para que se pueda comprobar que efectivamente son boletas. Y en casos como España o en Estados Unidos, pues uno hasta puede votar por correo, le llega la boleta a su casa y simplemente la envía. Y confía en que el resultado se va a dar. Cosa contraria en México, que aquí, si se hiciera eso, pues sería el caos y la locura. No, es que somos únicos los mexicanos. Somos únicos. Clonamos boletos, clonamos tarjetas, pues clonamos muchas cosas. Fíjate, ahorita con el tema directamente de que se oponen los consejeros electorales a lo que sería el aumento de facultades a Guadalupe Tadei como presidenta, como consejera presidenta del INE, el consejero Uquibe Espadas en su discurso señala, es la primera vez en la historia de México que hay una evidencia tan clara del planchado de boletas. Dice, y es la primera vez que ningún partido de oposición intenta impugnar el proceso por este tema. Para que un consejero reconozca que hubo boletas planchadas en la elección pasada, está muy fuerte. Y peor aún, que los partidos de oposición, ninguno haya impugnado esa situación. Pues que fue un tsunami versión 2.0 después lo de Andrés Manuel, lo de Claudia Sheinbaum fue, pues nada. Sí, nada que poner, solamente lo que vimos el espectáculo de Alito, que le va a echarle bronca al presidente de la mesa directiva, que no me faltes al respeto. Que fíjate, no yo creí que le iba a reventar el botox de la frente. ¿Tú crees? Sí, pues cómo se le veía, todo rojo así. Todo rojo, es un toro ese Alito. Pues la oposición prácticamente ausente. Sí, ausente. No hay oposición en México. Un partido hegemónico y solamente la consolidación de esta fortaleza, de este segundo piso de la transformación, está por venir. Ahora que ya tengan también el Poder Judicial de su lado, simplemente
pues no hay nada que hacer, sobre todo para la oposición nada que hacer. No, ya cooptaron todos los aparatos gubernamentales, entonces muy difícilmente la oposición se va a poder levantar, menos si no actúan como oposición y terminan negociando prebendas políticas. Pues solamente, pues ya, es más, pero ¿qué negocian? Antes si tu voto era definitivo, pues tendría un peso, pero ahorita, ¿para qué? O sea, si vamos a negociar, ¿qué? Nada, pues solamente las declaraciones de medios, sí. acompañamiento y todo. Pues ya vimos de qué manera hicieron con este político veracruzano, ¿no? Sí. Con Yunes. Y no le da vergüenza. No le da vergüenza. Aquí anduvo después que votó, como votó allá. Hoy es héroe de la 4T. Como votó, vino aquí al show, aquí estuvo en Acapulco, días después, aquí anduvo en show. Después que votó en Cámara de Senadores, a los días aquí anduvo en el show. No, fíjate, no sabía, pero sí, al final ya lo beatificaron, ya es parte de las canonjías de la 4T. Y así les está pasando a muchos, la senadora del PRI, Cintia López. Se fue, ya una senadora del PRI perdió. Y ya anunció a Dan Augusto que otros 2 más se van a sumar. No, pues eso ya. ¿Qué podemos decir y qué se espera también para el 2027 en Guerrero? La próxima elección a la gobernatura. No vemos oposición tampoco, ¿eh? No, tristemente no. No vemos nada en la oposición, actores políticos, y si no, ¿cómo se comportaron en el John? Pues ¿para qué? Desaparecidos la oposición. Nada que pudieran aprovechar. Digo, entendemos, fue una tragedia, una desgracia, pero los políticos van a todas y aprovechan todo lo que sea de visibilidad para ayuda. ¿Dónde vimos actores políticos? Nada. O sea, pues prácticamente en Guerrero la propia oposición ya se dio la plaza. Así es que tendremos dentro del 27, si es que no sucede algo extraordinario, seguir gobernando por Morena, al que pongan